A mi hija, enfermera de un hospital comarcal, la acusaron de un error durante una operación que había cometido el propio cirujano. Él la demandó, intentando culparla de todo. Yo no podía quedarme al margen y acudí a la vista. El juez, con una sonrisa burlona, me pidió que me presentara, y cuando dije 2 palabras, la sala se quedó helada por la conmoción. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde donde nos ven. Nos interesa mucho. Les deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Ana estaba sentada en la cocina de su pequeño apartamento de un dormitorio, mirando los papeles, documentos, impresiones y copias de historiales médicos esparcidos ante ella. Todo aquello debía ser su defensa mañana en el juicio, pero cuanto más se fijaba en aquellas líneas, más comprendía que no tenía defensa alguna. Las cifras y los apuntes guardaban silencio, y su palabra contra la del jefe de cirugía no significaba nada. Afuera oscurecía. La tarde de noviembre llegaba temprano y las farolas de la calle ya se habían encendido, arrojando una luz amarillenta sobre el asfalto mojado. Abajo, en algún lugar, sonó el portazo del portal y se oyeron las voces de los vecinos. La vida normal seguía su curso, mientras que la de Ana se desmoronaba. Cogió el protocolo de la operación de la mesa y lo releyó por enésima vez. Se sabía cada palabra de memoria, pero seguía leyendo, como si esperara encontrar algo nuevo. ¿Alguna pista? La enfermera García Martínez, A.E.M., entregó un instrumento quirúrgico sin respetar la esterilidad. La enfermera García Martínez, A.E.M., calculó incorrectamente la dosis del fármaco. Línea tras línea, su culpa, sus errores, su negligencia criminal. Pero era mentira. Ana cerró los ojos y como ya había hecho cientos de veces en los últimos 2 meses, volvió con la mente a aquel día. 12 de septiembre, martes. Un turno normal en el servicio de cirugía del hospital provincial. Llegó al trabajo a las 7 de la mañana, se puso el uniforme limpio y revisó los instrumentos para el quirófano. Todo era como siempre, hasta que a las 9 comenzaron las operaciones. Paciente, Miguel Gutiérrez Sánchez, 63 años. Operación de estómago programada. Ana recordaba su rostro, cansado, demacrado, pero con esperanza en los ojos. Estaba tumbado en la camilla, frente al quirófano, y bromeaba con las celadoras, tratando de ocultar su nerviosismo. «Cuídenme bien, guapas», decía. Y Ana le sonrió, asegurándole que todo iría bien. Y luego, todo salió mal. Ana se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Su reflejo la miraba desde el cristal oscuro, pálido, con ojeras. 24 años, pero ahora aparentaba 30. 2 meses sin dormir. 2 meses de pesadillas y miedo. Recordó cómo el jefe de cirugía, el doctor Constantino Pérez Robles, entró en el quirófano aquella mañana. Algo en él no estaba bien, Ana lo sintió de inmediato. Movimientos bruscos, la mirada algo turbia. Desprendía un olor extraño que al principio no supo identificar. Le gritó, exigiéndole los instrumentos, aunque ella todavía no había tenido tiempo de preparar nada. La operación comenzó antes de la hora prevista. Todo sucedía demasiado rápido. Don Constantino hacía la incisión, pedía una pinza, gritaba que ella era lenta. Ana le pasaba los instrumentos, vigilaba los monitores, preparaba los fármacos. La anestesista, la doctora Marina Sierra, le lanzaba miradas de alarma al jefe de cirugía varias veces, pero no decía nada. Todos callaban. Los años de trabajo bajo las órdenes de Constantino Pérez les habían enseñado a callar. Y entonces, la tensión del paciente empezó a caer. Don Constantino se puso a gritar, pidiendo adrenalina, y Ana corrió a preparar la inyección. ¿Se sabía la dosis de memoria? ¿Cuántas veces había asistido ya en operaciones? Cargó el fármaco en la jeringuilla y se la entregó al jefe. Él lo inyectó, pero la tensión siguió bajando. Lo que siguió fue como una neblina. Maniobras de reanimación, masaje cardíaco, desfibrilador, el pitido monótono del monitor cardíaco convirtiéndose en una línea continua. Hora de la muerte, 11:43. Ana apoyó la frente en el cristal frío de la ventana. Recordaba el rostro de la esposa del fallecido, cómo estaba sentada en el pasillo, apretando un pañuelo en las manos, cómo se levantó de un salto cuando Constantino Pérez salió del quirófano, cómo él abrió los brazos, fingiendo compasión. Hicimos todo lo posible, pero, por desgracia, los días siguientes fueron un infierno. Investigación interna, una comisión, interrogatorios. Constantino Pérez fue el primero en declarar, exponiendo su versión con calma y seguridad. Una enfermera joven e inexperta le había pasado un instrumento no estéril, provocando una infección. Una enfermera joven e inexperta había calculado mal la dosis de adrenalina, duplicando la norma permitida. Él, por supuesto, había intentado salvar al paciente, pero ya era demasiado tarde.
Ana intentó rebatirlo. Dijo que la dosis era correcta, que los instrumentos habían pasado la esterilización reglamentaria, que algo no iba bien con el propio jefe de cirugía esa mañana. Pero, ¿quién era ella? Una enfermera con 2 años de experiencia contra un médico de prestigio con 30 años de práctica. La comisión se puso del lado de Constantino Pérez. La despidieron. Y luego, la viuda del paciente presentó una demanda, aconsejada por el mismo jefe de cirugía. Ana no tenía ninguna duda, y Constantino Pérez apoyó la demanda, actuando como demandante. Exigía una indemnización por daños morales, una compensación por el daño a la reputación de la clínica. El teléfono vibró sobre la mesa. Ana volvió a la cocina y lo cogió. Un mensaje de Katy, su antigua compañera. Ana, lo siento, pero mañana no podré ir al juicio. Tengo turno. No me dan el día libre. Cuídate. Ana sonrió con amargura. Era el 5.º mensaje así en una semana. Primero se negó a ir Marina Sierra, la anestesista. Luego Silvia, una enfermera del servicio de al lado. Después Olga, de recepción. Y ahora, Katy. Todos tenían miedo. Miedo de Constantino Pérez, miedo a perder su trabajo, miedo a involucrarse en aquel asunto. Ana los entendía. Probablemente ella habría hecho lo mismo en su lugar. Pero eso no lo hacía más fácil. Abrió la agenda de contactos y buscó el número de su madre. El dedo se detuvo sobre el botón de llamada. Valeria, su madre. Llevaban 3 meses sin verse. El trabajo de su madre, los viajes de negocios constantes, las reuniones. Presidenta de la Comisión Regional de Control de Calidad de los Servicios Médicos. Suena importante. Su madre había hecho carrera. Su madre era una persona importante. Y su hija ahora estaba en paro y acusada de una negligencia que había causado la muerte de una persona. Ana pulsó el botón de llamada. Tonos largos. ¿Ya iba a colgar? Pero al otro lado descolgaron. ¿Ana? La voz de su madre sonaba cansada, pero cálida. Mamá. Hola. Ana tragó el nudo que tenía en la garganta. ¿Te molesto? No. Hija. ¿Qué va? Estaba revisando unos documentos. ¿Cómo estás? ¿Lista para mañana? No lo sé, admitió Ana con sinceridad. Mamá. Tengo miedo. No tengo testigos. Todos se niegan a hablar. Y él tiene un abogado caro y todo está de su parte. Valeria guardó silencio. Iré mañana, dijo finalmente. Mamá. No hace falta. Estás ocupada. ¿Tienes? ¿Iré? Ana. ¿Estaré allí a las 10? Para el comienzo de la vista. Pero eso no cambiará nada. La voz de Ana tembló. No puedes hacer nada. No es tu jurisdicción. No es tu hospital. Estaré a tu lado, dijo Valeria con firmeza. Eso es lo importante. Vete a dormir. Hija. Necesitas fuerzas. Se despidieron. Ana dejó el teléfono y volvió a mirar los documentos. Mamá estaría a su lado. Al menos un apoyo, pero ¿qué cambiaría eso? Recordó cómo, 2 años atrás, empezó a trabajar en el hospital provincial. Lo orgullosa que estaba de su uniforme, de su primera guardia. La medicina era su vocación desde niña. Su madre había trabajado toda su vida en el sistema sanitario. Primero como enfermera, luego como enfermera jefa, y después pasó a la administración. Ana quería ser como ella, ayudar a la gente, salvar vida. Y ahora la acusaban de haber quitado una. Ana metió los documentos en una carpeta, ordenándolos con cuidado. Mañana tenía que llevarlo todo al juzgado. Aunque, ¿qué sentido tenía? Su abogado, un chico joven llamado Igor, apenas llevaba 1 año con la licencia. Trabajaba por poco dinero, porque Ana simplemente no tenía para un buen abogado. Él se esforzaba, pero ella veía en sus ojos que ni él mismo creía en el éxito. Entró en su cuarto y abrió el armario. En una percha colgaba su uniforme de enfermera, la bata blanca, los pantalones. Ana pasó la mano por la tela. Suave, limpia. Había lavado el uniforme después del despido, lo había planchado y lo había colgado en el armario. ¿Para qué? Ni ella misma lo sabía. Quizás esperaba que todo fuera una pesadilla, que se despertaría y todo volvería a ser como antes. En una estantería estaba su carné de estudiante de la escuela de enfermería. Ana lo cogió y lo abrió. Una foto de hacía 3 años. Una chica con los ojos brillantes, con una sonrisa tan ingenua, que creía en un futuro mejor. ¿Dónde estaba esa chica? Su teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Ana frunció el ceño y contestó. Sí, dígame. ¿García? La voz de un hombre. Desconocida. Sí. Mañana ni intentes justificarte. Don Constantino lo ha arreglado todo. ¿El juez está de su parte? Los testigos están de su parte. ¿Te caerá una condena condicional? Si tienes suerte. O quizá una real. Has matado a un hombre. Chiquilla. ¿Quién es? Ana sintió un escalofrío. No importa. Un consejo de amigo. Admite tu culpa. Pide clemencia. Será más fácil para todos. La llamada se cortó. Ana se quedó con el teléfono en la mano.
sintiendo cómo le temblaban los dedos. La llamada había sido claramente por orden del jefe de cirugía, para asustarla antes del juicio, para doblegarla por completo. Tiró el teléfono al sofá, fue al baño y abrió el grifo. Se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo. No podía rendirse. No había hecho nada malo. Había cumplido con sus obligaciones correctamente, y el culpable era Constantino Pérez. Pero, ¿cómo demostrarlo? De vuelta en la cocina, Ana puso el hervidor. De todos modos, no tenía sueño, y no podría dormir. Volverían las pesadillas, el quirófano, la tensión cayendo, la línea recta en el monitor y el rostro de Constantino Pérez señalándola con el dedo. ¿Es ella? Ella es la culpable. El hervidor silbó. Ana se preparó una manzanilla, la que su madre siempre le aconsejaba para calmarse. Se sentó de nuevo a la mesa y abrazó la taza caliente con las manos. Pensó en aquel día una y otra vez, repasando cada detalle. Constantino Pérez había estado extraño desde primera hora de la mañana. Cuando entró en el antequirófano, Ana notó un olor que emanaba de él. En ese momento no le dio importancia, pero ahora recordaba un olor químico, penetrante. No era alcohol, pero algo parecido. Valeriana o unas gotas para el corazón. Estaba claro que había tomado algo antes de la operación y le temblaban las manos. Apenas perceptible, pero Ana lo vio. Cuando cogió el bisturí, los dedos le temblaron ligeramente. En ese momento, lo atribuyó a la edad. Don Constantino tenía 61 años, a esa edad pasa, pero ahora comprendía que no era por la edad. Marina Sierra, la anestesista, también había notado algo. Ana recordaba su mirada, preocupada, inquisitiva. Quiso decir algo, pero se calló, porque con Constantino Pérez no se discute. Es el jefe de cirugía. Es un dios en su hospital. Durante sus años de trabajo, Ana había oído conversaciones, susurros en la sala de médicos, cuchicheos en los pasillos, que no era la primera, que había habido otros casos en los que se había acusado a enfermeras de errores que no habían cometido. Una chica, Elena, de medicina interna, a la que despidieron hacía 2 años por una supuesta vía mal preparada. Alex, de pediatría, al que acusaron de robar medicamento. Todos habían trabajado bajo las órdenes de Constantino Pérez. Todos fueron despedidos. Ninguno pudo demostrar nada. El sistema protegía a los suyos. A un médico experimentado, de prestigio, con premios y estatus, frente a jóvenes profesionales sin contactos ni dinero. Ana se terminó la infusión y miró el reloj. Las 12:30. Tenía que dormir un poco. Mañana sería un día duro, el más duro de su vida. Se tumbó en el sofá, sin desvestirse, y se cubrió con una manta. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En su cabeza daban vueltas pensamientos, miedos, los posibles escenarios del día siguiente. ¿Y si la metían en la cárcel? ¿Y si le daban una condena real? Antecedentes penales, una reputación manchada, el fin de su carrera. A los 24 años, su vida estaría rota. Y si era una condena condicional, también era una cruz en la medicina. Con antecedentes, no la contratarían en ningún sitio, aunque la condena fuera condicional. Tendría que buscar otro trabajo, otra vida. De madrugada, Ana finalmente cayó en un sueño intranquilo. Soñó con el quirófano, la luz brillante de las lámparas, el brillo metálico de los instrumentos. Soñó con el monitor y los indicadores cayendo. Soñó con el rostro de Miguel Gutiérrez Sánchez, cómo le daba las gracias antes de la operación, cómo confiaba en que todo saldría bien. Se despertó a las 7 de la mañana con el sonido del despertador. Le dolía la cabeza, tenía la boca seca. Ana se levantó, se duchó y se puso un traje sastre gris oscuro que había comprado especialmente para el juicio. Se maquilló muy poco, para ocultar la palidez y las ojeras. No pudo desayunar, no le entraba nada. Se tomó un café, cogió la carpeta con los documentos, el teléfono, las llaves y se miró en el espejo del recibidor. Por fuera, serena y compuesta. Por dentro, una tormenta. El juicio empezaba a las 10. Tenía que salir con antelación para llegar a tiempo. Ana bajó, llamó a un taxi y esperó junto al portal, mirando el cielo gris de noviembre. Caía una llovizna fina. En el coche, permaneció en silencio. El conductor tampoco hablaba. Mejor así. No le apetecía hablar con nadie. La ciudad pasaba tras la ventanilla, calles conocidas, edificios, paradas. La vida normal. La gente se apresuraba a ir al trabajo, llevaba a los niños al colegio, hacía cola en las tiendas, y ella iba a un juicio donde se decidiría su destino. El edificio del juzgado era gris, sombrío, de construcción antigua. Ana le pagó al conductor y se bajó. En la entrada había varios hombres de uniforme, guardias de seguridad o agentes judiciales. Pasó junto a ellos y subió los escalones. Dentro hacía calor, pero a Ana le seguía temblando todo el cuerpo. Pasó por el arco detector de metales y enseñó sus documentos. El guardia los comprobó y asintió. Sala número 3, segunda planta.
Ana subió las escaleras. En el pasillo de la segunda planta ya se agolpaba la gente. Alguien fumaba junto a una ventana, otro hablaba por teléfono. Otros simplemente estaban sentados en los bancos, esperando su turno. Encontró la sala número 3 y se detuvo junto a la puerta. Dentro ya había gente. Ana reconoció a su abogado, Igor. Estaba de pie junto a una mesa, revisando unos papeles. La vio y la saludó con la mano. Ana entró y se sentó en el banquillo de los acusados. Sonaba terrible, pero era su realidad ahora. Miró a su alrededor. En la sala había unas 15 personas. Reconoció a varias. La viuda del difunto señor Gutiérrez estaba sentada en la primera fila. A su lado, su hija. Ambas de negro, ambas con rostros severos. Y en el extremo opuesto de la sala, junto a la ventana, estaba Constantino Pérez, el jefe de cirugía, con un traje caro, un peinado impecable y una expresión de suficiencia. A su lado, su abogado, un hombre de unos 50 años con ojos fríos. Constantino Pérez se giró, miró a Ana y sonrió con desdén. Esa sonrisa lo decía todo: has perdido, chiquilla, ni intentes luchar. Ana desvió la mirada. El corazón le latía con fuerza. ¿Dónde estaba su madre? Había prometido estar allí a las 10. El reloj marcaba las 10 menos 5. La sala se iba llenando poco a poco. Entraron varias personas más, testigos de la acusación. Ana reconoció a médicos del hospital. Evitaban mirarla. A las 10 menos 3, entró el juez. Todos se pusieron en pie. Un hombre mayor, con toga y rostro cansado, se sentó tras el alto estrado, se ajustó las gafas y abrió el expediente. Pueden sentarse, dijo. Se da inicio a la vista del caso. La puerta de la sala seguía cerrada. Su madre no estaba. El juez comenzó a leer los documentos del caso con una voz monótona y cansada. Ana escuchaba, pero las palabras parecían pasar de largo, sin quedarse en su mente. No dejaba de mirar hacia la puerta, esperando que su madre entrara de un momento a otro. Pero la puerta permanecía cerrada. Bien, dijo el juez, levantando la vista hacia la sala. La ciudadana Ana García Martínez es acusada de un incumplimiento de sus deberes profesionales que resultó en la muerte de una persona por imprudencia. Como demandantes en el caso figuran el jefe de cirugía del Hospital Provincial, Constantino Pérez Robles, así como la viuda del fallecido, Ludmila Sánchez. La demandada es Ana García Martín. ¿Representante de la demandada? Igor. El abogado de Ana se levantó. Igor Valdés Santos, abogado. Su voz sonó demasiado joven, demasiado insegura. El juez asintió e hizo una anotación. El representante del demandante se levantó. Era el abogado de Constantino Pérez, un hombre alto con canas en las sienes y un traje gris impecable. Víctor Campos Roca, abogado. ¿Represento los intereses del demandante? El señor Pérez Robles. Una voz firme, segura. La voz de un hombre que sabe que va a ganar. Bien. El juez pasó las páginas. Procederemos a exponer los fundamentos de la demanda. El demandante afirma que el 12 de septiembre del año en curso, durante una operación de estómago programada al paciente Miguel Gutiérrez Sánchez, la enfermera Ana García Martínez cometió una serie de graves infracciones. Primero, la entrega de un instrumento quirúrgico incumpliendo los requisitos de esterilidad, lo que provocó la infección del campo operatorio. Segundo, un cálculo incorrecto de la dosis del fármaco adrenalina, superando la norma permitida en 2 veces. La consecuencia de dichas infracciones fue la muerte del paciente. El demandante exige una indemnización por daños morales por valor de 200.000 euros, así como que la demandada sea procesada penalmente. ¿Demandada reconoce los cargos que se le imputan? Ana se levantó. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse erguida. No los reconozco. La voz le tembló, pero continuó. Cumplí con mis obligaciones debidamente. Todos los instrumentos pasaron la esterilización según el protocolo. La dosis la calculé correctamente, según el peso del paciente y los indicadores. Siéntese, asintió el juez. Escucharemos la declaración del demandante. Constantino Pérez Robles, por favor, acérquese al estrado. El jefe de cirugía se levantó y avanzó con paso solemne. Se comportaba con la dignidad de un hombre acostumbrado al respeto general. Se detuvo, puso la mano sobre una pila de códigos legales, una formalidad, pero el gesto le provocó un escalofrío a Ana. Juró decir la verdad y nada más que la verdad. Exponga su versión de lo sucedido, pidió el juez. El jefe de cirugía suspiró, fingiendo dolor en su rostro. El 12 de septiembre nos preparábamos para una operación programada. El paciente, el señor Gutiérrez, era un caso bastante complejo, pero el pronóstico era favorable. Llevo 30 años operando. He realizado más de 2.000 operaciones y puedo decir con certeza que este caso no debería haber acabado en tragedia. Hizo una pausa y miró a la sala.
Varias personas asintieron con compasión. La operación comenzó a la hora prevista, continuó Pérez. Realicé la incisión, empecé a trabajar. Todo iba según lo planeado hasta que noté que los instrumentos se me entregaban con retraso. La enfermera García estaba claramente nerviosa, se confundía. Le llamé la atención, pero siguió cometiendo errores. Ana apretó los puños. Era mentira. Una mentira absoluta. Luego, noté que en el campo operatorio aparecían signos de inflamación. Pérez hablaba con seguridad, como si contara hechos evidentes. Eso solo podía ocurrir en un caso, si el instrumento se había entregado sin esterilizar. Intenté corregir la situación, realicé una desinfección adicional, pero ya era demasiado tarde. ¿La infección se propagó tan rápido?, aclaró el juez. En ciertas condiciones, sí, asintió el jefe de cirugía. Especialmente si el paciente tiene el sistema inmunitario debilitado, y ese era el caso del señor Gutiérrez. Pero lo principal ni siquiera es eso. Cuando la tensión empezó a caer, pedí adrenalina. Un procedimiento estándar. La señorita García preparó la dosis y me entregó la jeringuilla. Inyecté el fármaco, pero el estado del paciente no mejoró, sino que, al contrario, empeoró. Entonces le pedí que repitiera la dosis, y ella miró a Ana con reproche. Dijo que ya había administrado la dosis máxima. Hubo un murmullo en la sala. El juez golpeó con el mazo. Silencio. Continué. Me quedé de piedra. Constantino Pérez abrió los brazos. Le pedí que me enseñara la ampolla. Resultó que había administrado una dosis que superaba en 2 veces la permitida. Para un paciente con los problemas cardíacos que tenía el señor Gutiérrez, eso es prácticamente una sentencia. Intenté reanimarlo, masaje cardíaco, usé el desfibrilador. Pero era tarde. Una sobredosis de adrenalina sumada a una infección en desarrollo no teníamos ninguna posibilidad de salvarlo. Cayó. Bajó la cabeza, fingiendo dolor. En la primera fila, la viuda del señor Gutiérrez rompió a sollozar. Ana quiso levantarse de un salto, gritar que todo era mentira, que estaba mintiendo, pero el abogado, Igor, le puso una mano en el hombro para retenerla. Ahora no, susurró. Dígame, dijo el juez, quitándose las gafas y limpiándolas. ¿La enfermera García lleva mucho tiempo trabajando con ustedes? 2 años, respondió Pérez. Es una profesional joven. Sinceramente, le di una oportunidad. Entendía que tenía poca experiencia, pero esperaba que aprendiera. Antes de este caso, había tenido pequeños fallos, pero nada crítico. Le llamaba la atención, hablaba con ella, pero, por lo visto, subestimé su irresponsabilidad. ¿Tenía alguna sanción disciplinaria?, preguntó el juez. No, ninguna oficial. Prefiero resolver los problemas internamente, no sacar los trapos sucios. Ahora me doy cuenta de que fue un error por mi parte. Ana sintió que todo se le revolvía por dentro. Mentía con tanta facilidad, con tanta seguridad, y todos le creían. Todos la miraban como si fuera la culpable. ¿Tiene pruebas de sus palabras?, el juez miró a Pérez. Por supuesto. El jefe de cirugía asintió a su abogado. Campos, el abogado del demandante, se levantó y sacó unos documentos de una carpeta. Señoría, presento el protocolo de la operación, firmado por el jefe de cirugía, el doctor Pérez Robles, la anestesista, la doctora Sierra Cruz, y la enfermera de quirófano, la señorita García Martínez. En el protocolo se indican claramente todas las infracciones cometidas por la enfermera. Le entregó los documentos al juez. Este los cogió y empezó a examinarlos. Ana se sabía ese protocolo de memoria. Lo había firmado al día siguiente de la operación, cuando estaba en shock, cuando aún no entendía que la estaban incriminando. Efectivamente, allí estaba escrito lo de los instrumentos no estériles y la dosis incorrecta, pero esas anotaciones no habían aparecido de inmediato. Ana recordaba cómo Constantino Pérez la llamó a su despacho al día siguiente, le puso el protocolo delante y le dijo, firma. Es una formalidad. Y ella firmó, sin leer con atención, porque confiaba en él, porque era joven e ingenua. El protocolo se adjunta al expediente, dijo el juez. ¿Hay más pruebas? Sí, señoría. Campos sacó varios papeles más. Las conclusiones de la investigación interna realizada en el hospital. La conclusión de la comisión es inequívoca. La culpa recae en la enfermera García. ¿Quién formaba parte de la comisión?, preguntó el juez. El jefe de cirugía, el doctor Pérez Robles, la subdirectora médica, la doctora Somoza, el jefe del servicio de cirugía, el doctor Prieto, y la enfermera jefa, la señora Ferrer. El juez asintió. Ana se mordió el labio. Todos los miembros de la comisión eran subordinados de Constantino Pérez. Todos dependían de él. Por supuesto que habían llegado a esa conclusión. Bien. El juez apartó los documentos. Llamó a declarar a la testigo de la parte demandante, Marina Sierra Cruz.
De la sala se levantó una mujer de unos 40 años, la anestesista que había trabajado en el quirófano aquel día. Ana la miró con esperanza. Marina Sierra lo había visto todo. Ella sabía la verdad. Quizás ella hablaría. Marina Sierra se acercó al estrado. Puso la mano sobre los códigos y pronunció el juramento. Tenía el rostro pálido y los labios apretados. «Cuéntenos qué vio el día de la operación», pidió el juez. Marina Sierra guardó silencio unos segundos y luego habló en voz baja. «Yo me encargaba de la anestesia. La operación comenzó con normalidad. Se le administró la anestesia al paciente, los indicadores eran estables. Pero luego, titubeó, lanzando una rápida mirada a Pérez. Luego noté que la tensión empezaba a bajar. Se lo comuniqué al jefe de cirugía. Él pidió adrenalina. La enfermera García preparó el fármaco. «¿Vio usted qué dosis cargó?», preguntó el abogado Campo. «Yo», o Marina Sierra volvió a dudar. «No miré específicamente la jeringuilla. Estaba pendiente del monitor, de los indicadores del paciente. ¿Pero oyó cómo el jefe de cirugía habló de una sobredosis?». «Sí, lo oí», asintió ella. «¿Y la falta de esterilidad? ¿La notó?». Marina Sierra guardó silencio. Ana la miraba, suplicándole con los ojos. «Di la verdad. Sabes que no soy culpable». «Noté que los instrumentos se entregaban con cierto retraso», dijo finalmente la anestesista. «Es posible que hubiera irregularidades en el procedimiento». Ana cerró los ojos. Se acabó. ¿Marina Sierra también se había vendido? ¿O simplemente tenía miedo? El juez le hizo algunas preguntas más y luego despidió a la testigo. Marina Sierra volvió rápidamente a su sitio, sin mirar a Ana ni una sola vez. «Siguiente testigo», anunció el juez. «Alejandro Prieto Jiménez, jefe del servicio de cirugía». Prieto, un hombre de unos 50 años, con entradas y rostro regordete, se acercó al estrado. Era otro de los que había formado parte de la comisión de investigación. «¿Qué puede decir sobre el trabajo de la enfermera García?», preguntó el juez. «Joven, inexperta», dijo Prieto con seguridad. Había quejas de los médicos por su lentitud, por el hecho de que preguntaba las cosas a menudo. Le llamé la atención varias veces. Supongo que simplemente no estaba preparada para trabajar en un quirófano. Requiere un cierto nivel de cualificación y resistencia al estrés. Es decir, ¿considera que ella es culpable de lo ocurrido? Sin duda, asintió Prieto. El jefe de cirugía, Constantino Pérez, es un especialista de altísimo nivel. En 30 años de trabajo, apenas ha tenido operaciones fallidas, y aquí es evidente que el error no fue suyo. Ana escuchaba y sentía cómo la desesperanza la inundaba por completo. Estaban todos en su contra. Todos defendían a Pérez, todos la culpaban a ella. Varios testigos más pasaron por el estrado. La enfermera jefa, la señora Ferrer, que habló de la supuesta actitud negligente de Ana hacia sus obligaciones. Un cirujano, el doctor Danilo, que confirmó la alta cualificación de Pérez. Una celadora, Zoe, que dijo que había visto a Ana nerviosa antes de la operación. Cada testimonio dolía más que el anterior. Ana estaba sentada y comprendía que había perdido. El sistema, los contactos, el miedo de la gente la habían aplastado. El juez anunció un receso de 15 minutos. Ana salió al pasillo y se apoyó en la pared. Igor, su abogado, se le acercó. «Ana, esto va mal», dijo en voz baja. «Todos los testigos están en tu contra. No tenemos a nadie que pueda confirmar tu versión». «Lo sé». Ana se cubrió la cara con las manos. «Lo sé todo. Quizás deberíamos aceptar un acuerdo. ¿Admitir una culpa parcial? ¿Pedir clemencia?» «No». Ana levantó la cabeza. «No soy culpable y no admitiré una culpa que no tengo». Igor suspiró, pero no discutió. 15 minutos después, todos volvieron a la sala. El juez ocupó su sitio. Continuamos. Se concede la palabra a la viuda del fallecido, Ludmila Sánchez. La anciana, con un pañuelo negro, se levantó y avanzó. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar y los ojos rojos. «Mi marido», empezó, y la voz se le quebró. «Mi Miguel confió en los médicos. Fue a la operación con esperanza. Me decía, Luda, no te preocupes. Allí hay profesionales, todo irá bien. Y lo mataron. Esa niñata», señaló con el dedo a Ana. «Esa niñata irresponsable mató a mi marido». De nuevo, se oyeron murmullos en la sala. Alguien entre los presentes asintió en señal de aprobación. «Él era mi vida», sollozaba la viuda. «Vivimos juntos 40 años. 40 años. Y ahora estoy sola. ¿Y quién va a responder por esto? Ella debería estar en la cárcel. Debe recibir su castigo». El juez le dio tiempo para calmarse y luego le preguntó con suavidad. «¿Exige usted una indemnización?» «Sí». Ludmila Sánchez se secó las lágrimas. 200.000 euros. Aunque ningún dinero me devolverá a mi marido. Comprendo su dolor, asintió el juez. Siéntese, por favor. La viuda regresó a su sitio. Su hija la abrazó por los hombros. Ana estaba sentada,
con la cabeza gacha. Comprendía el dolor de esa mujer, comprendía su ira, pero ella no era la culpable, y eso lo hacía todo aún más pesado. Pasamos a la declaración de la demandada, anunció el juez. Ana García Martínez, cuéntenos su versión de lo ocurrido. Ana se levantó y se acercó al estrado. Le temblaban las manos y la voz también. Yo trabajé en el hospital durante 2 años. Siempre he sido responsable con mis obligaciones. Aquel día llegué a mi turno como de costumbre. Preparé el quirófano. Revisé los instrumentos. Todo según el protocolo. Continúe, asintió el juez. ¿Cuándo empezó la operación? El jefe de cirugía, Constantino Pérez, estaba extraño. Estaba nervioso. Le temblaban las manos. Noté que olía a algo, como a medicamento, pero no me atreví a decir nada. Tenía miedo. ¿Afirma usted que el jefe de cirugía se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia? Aclaró el juez. No lo sé con certeza, dijo Ana, desconcertada, pero algo no iba bien con él. En la sala se oyeron risas. Constantino Pérez sonrió y negó con la cabeza. Es absurdo, dijo en voz alta. Una mentira pura. Un intento de echarle la culpa a otro. Silencio. El juez golpeó con el mazo. Señorita García, continúe. ¿Los instrumentos los entregué correctamente? Todos estaban estériles. La dosis de adrenalina la calculé según el peso del paciente, con la fórmula estándar. No pude haberme equivocado. Lo he hecho docenas de veces. Pero el protocolo dice lo contrario, señaló el juez. Ese protocolo, Ana tragó saliva. Ese protocolo fue modificado. Me obligaron a firmarlo al día siguiente. Estaba en shock, no leí con atención. Y ya había anotaciones que yo no había hecho. ¿Tiene pruebas de que el documento fue falsificado? Preguntó el juez. No, pero... Entonces, son solo sus palabras contra un documento firmado por usted misma. Ana sintió que las piernas le fallaban. Era inútil. No la escuchaban. No querían escucharla. Demandada, ¿tiene algo más que añadir? El juez la miró por encima de las gafas. No soy culpable, dijo Ana en voz baja. Yo no maté a ese hombre, solo quería ayudar. Regresó a su sitio. Igor estaba sentado a su lado, impotente para cambiar nada. El juez hojeaba los documentos, escribiendo algo. En la sala reinaba el silencio, solo roto por los sollozos de la viuda. Ana miró el reloj. Las 11:30. Su madre no había llegado. Seguramente no había podido escaparse del trabajo, o simplemente no había querido ver cómo su hija perdía este juicio. ¿Tiene la defensa algún testigo? Preguntó el juez. Igor se levantó. No, señoría. Los testigos que planeábamos citar se han negado a declarar. Entendido. El juez asintió. Pasamos entonces a las conclusiones finales. El abogado Campos se levantó, irguiéndose. Señoría, distinguidos presentes, el caso que hoy nos ocupa es una tragedia. Una tragedia que ocurrió por culpa de una sola persona, la enfermera García. Una profesional joven e inexperta asumió una responsabilidad que no pudo manejar. El resultado, la muerte de un paciente, el dolor de una familia, la reputación de un hospital dañada. Paseó por la sala. Su voz era segura, convincente. Hemos presentado pruebas irrefutables de la culpabilidad de la demandada. El protocolo de la operación, firmado por la propia señorita García. Las declaraciones de los testigos, incluyendo médicos altamente cualificados. Las conclusiones de la investigación interna. Todo apunta a una sola cosa. La señorita García cometió gravísimas infracciones que provocaron la muerte de una persona. Se volvió hacia Ana, mirándola con desprecio. La demandada intenta echarle la culpa al jefe de cirugía. Un hombre con una reputación impecable y 30 años de experiencia. Esto no es solo una mentira. Es un insulto a la memoria del fallecido y a todos aquellos que sirven de verdad a la medicina. Exigimos un castigo justo para la señorita García y una indemnización para la familia Gutiérrez. Se sentó. En la sala se oyeron asentimientos de aprobación. Ahora era el turno de Igor. Se levantó, cogió sus notas, pero le temblaban las manos. Señoría, y comenzó, y su voz sonó insegura. Mi defendida afirma que no cometió los actos de los que se le acusa. Es una profesional joven, pero responsable. En 2 años de trabajo, no ha tenido ni una sola queja oficial. Ya hemos oído eso, le interrumpió el juez. ¿Algo que añadir sobre el fondo del asunto? Igor se quedó perplejo. Nosotros consideramos que la investigación fue parcial, que la comisión, formada por subordinados del jefe de cirugía, no pudo ser objetiva, que las declaraciones de los testigos se dieron bajo presión. Esa es una acusación muy seria, frunció el ceño el juez. ¿Tienen pruebas? No. Pero lógicamente, el tribunal no opera con lógica, sino con pruebas. Si la defensa no tiene nada más que añadir, declaro un receso para deliberar. En ese momento, la puerta de la sala se abrió.
Una mujer entró en la sala. Ana se giró y el corazón se le paró. «Mamá». Valeria caminaba con paso firme y tranquilo, con un elegante traje sastre azul oscuro. Unas canas salpicaban su peinado cuidadosamente arreglado. En sus manos, una carpeta de cuero negra con documento. Parecía cansada, pero su mirada era decidida. La mirada de alguien que sabe exactamente a qué ha venido. La sala enmudeció. Todos se giraron hacia la puerta. Constantino Pérez frunció el ceño y se levantó a medias de su asiento. «¿Quién es usted y por qué llega tarde?», preguntó el juez. «Molesto. La sesión está a punto de concluir». Valeria se detuvo en medio de la sala y dejó la carpeta sobre la mesa, frente al juez. «Disculpe el retraso, señoría. Soy Valeria Martínez Soto, presidenta de la Comisión Regional de Control de Calidad de los Servicios Médicos». Un murmullo recorrió la sala. Constantino Pérez se puso pálido. Su abogado, Campos, le susurró algo rápidamente al oído. El juez se quitó las gafas y miró a Valeria con más atención. «Presidenta de la comisión, ¿a qué se debe su presencia aquí?». «A este caso», respondió Valeria con calma. «Hace 3 semanas, recibí una carta anónima sobre irregularidades sistemáticas en el hospital provincial, sobre cómo el jefe de cirugía, el doctor Pérez, comete errores regularmente durante las operaciones y culpa al personal de enfermería». «Eso es mentira», saltó Constantino Pérez. «Es una calumnia. ¿Quién le ha dado derecho a...?» «Siéntese», le cortó bruscamente el juez. «No interrumpa. Continúe, señora Martínez». Valeria abrió la carpeta y sacó varios documentos. «He llevado a cabo una investigación interna. He interrogado confidencialmente al personal del hospital, a aquellos que aceptaron hablar bajo condición de anonimato. He estudiado los historiales médicos de los pacientes de los últimos 2 años. He solicitado los originales de los protocolos de las operaciones y he encargado un análisis caligráfico». Dejó los documentos ante el juez. Él los cogió y empezó a revisarlos. Ana miraba a su madre con los ojos muy abiertos. 3 semanas. Su madre llevaba 3 semanas investigando y no le había dicho nada. «¿Qué ha descubierto exactamente?», preguntó el juez, sin apartar la vista de los papeles. «El día de la operación, el 12 de septiembre, el jefe de cirugía, el doctor Pérez, llegó al trabajo con síntomas de malestar», empezó Valeria. «La celadora Zenaida Malpartida declaró que lo vio en el antequirófano tomando un sedante cardíaco. Una dosis elevada que no se correspondía con las instrucciones». Eso no es verdad», balbuceó Constantino Pérez. «Me sentía perfectamente». Valeria continuó, sin hacerle caso. «Ese fármaco, en grandes dosis, provoca problemas de coordinación y ralentiza los reflejos. Esto se confirma con la declaración de la enfermera de quirófano del quirófano de al lado, Silvia Covaleda, que vio al jefe de cirugía antes del procedimiento y notó que no parecía encontrarse bien». El juez levantó la cabeza. «¿Por qué estas testigos no declararon antes?». «Tenían miedo», respondió Valeria sin más. «Miedo a perder su trabajo. El doctor Pérez es una persona influyente en el hospital. Puede despedir a quien no le guste con cualquier pretexto». Muchos sabían de sus problemas, pero callaban. «Mentira», gritó Constantino Pérez. «Señoría, son testimonios inventados. Esta mujer es la madre de la demandada. Tiene un interés personal en...». Se cayó en seco, dándose cuenta de lo que había dicho. La sala se alborotó. El juez golpeó con el mazo, pidiendo silencio. «¿Es usted la madre de Ana García?», le preguntó a Valeria. «Sí», asintió ella. «Pero eso no invalida mis pruebas. He actuado en el marco de mis competencias, llevando a cabo una investigación oficial. Todos los documentos están certificados. Todos los testimonios han sido recogidos según el procedimiento». El juez la miró durante unos segundos y luego volvió a sumergirse en los papeles. «Aquí hay una copia del protocolo de la operación del 12 de septiembre», continuó Valeria, «y el informe del análisis caligráfico. El experto ha determinado que las anotaciones sobre las infracciones cometidas por la enfermera García fueron añadidas posteriormente con otro bolígrafo. Las correcciones fueron hechas con la letra del doctor Pérez». Constantino Pérez se agarró al borde de la mesa. «Yo solo aclaré las formulaciones. Es una práctica habitual». «Falsificar documentos médicos no es una práctica habitual», respondió Valeria con frialdad. «Es un delito». Sacó otro fajo de papeles. «Pero este no es un caso aislado. En los últimos 2 años, en el hospital bajo la dirección del doctor Pérez, ha habido 5 fallecimientos en circunstancias similares. Cada vez, las culpables resultaron ser las enfermeras. 2 de ellas fueron despedidas, una se fue por su cuenta, incapaz de soportar la presión. Las encontré y les tomé declaración. Todas cuentan lo mismo: el doctor Pérez cometía errores y luego reescribía los protocolos, culpándolas a ella». El juez levantó la vista. «¿Tiene esas declaraciones?». «Sí, por escrito y certificadas».
Aquí están también los historiales médicos de los 5 pacientes fallecidos, con los informes periciales de médicos independientes. Los expertos afirman que, en cada caso, la causa de la muerte fue un error médico, no la actuación del personal de enfermería. Valeria dejó todos los documentos sobre la mesa del juez. La pila era considerable. El abogado Campos se levantó de un salto. Señoría, esto es inadmisible. Estos materiales no fueron presentados durante la instrucción preliminar. No pueden. Sí que pueden, le interrumpió el juez. Si se trata de nuevas pruebas, relevantes para el caso. Miró a Valeria. ¿Por qué no presentó estos materiales antes? La investigación llevó tiempo, respondió Valeria. Necesitaba acceder a los archivos, encontrar a los antiguos empleados, convencerlos de que declararan, realizar los peritajes. Todo eso es imposible de hacer en una semana. El juez asintió y comenzó a estudiar los documentos con atención. En la sala reinaba un silencio sepulcral. Constantino Pérez estaba sentado, pálido, apretando los puños. Su abogado escribía algo febrilmente. Ana no podía apartar la vista de su madre. Valeria estaba de pie, tranquila, segura. Lo había previsto todo, lo había preparado todo. Aquí está la declaración de la anestesista. La doctora Sierra, el juez levantó una de las hojas. Afirma que declaró en el juicio bajo la presión del doctor Pérez, que en realidad vio cómo él cometía errores durante la operación. Es cierto, asintió Valeria. La doctora Sierra aceptó dar una nueva declaración si se le garantizaba protección contra el despido. Le di esa garantía en nombre de la comisión. El juez siguió leyendo. Su rostro se ensombrecía por momento. ¿Y este documento qué es? Mostró otra hoja. El informe de un experto independiente sobre el estado de salud del doctor Pérez, explicó Valeria. Solicité los datos de sus revisiones médicas. Resultó que tiene problemas de corazón. Toma regularmente un sedante cardíaco y valeriana. En grandes dosis, estos fármacos son incompatibles con el trabajo de un cirujano, ralentizan la reacción, alteran la coordinación. Es una intromisión en mi vida privada, gritó Constantino Pérez. No tenía derecho. Sí que lo tenía, respondió Valeria con calma. Según la Ley de Control de Calidad de los Servicios Médicos, la comisión tiene derecho a solicitar cualquier información relativa a la competencia del personal sanitario, especialmente si hay sospechas de negligencia. El juez apartó los documentos, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Necesito tiempo para estudiar todos estos materiales en detalle. Declaro un receso de 1 hora. Señoría, se levantó el abogado Campos. Solicito que no se tengan en cuenta estos documentos. Han sido presentados incumpliendo el procedimiento. Además, la ciudadana Martínez es una parte interesada. Es la madre de la demandada. Tendré en cuenta todas las circunstancias, le cortó el juez. Receso de 1 hora. Les ruego que desalojen la sala. Se levantó y salió a la sala de deliberaciones. La sala comenzó a vaciarse lentamente. Constantino Pérez y su abogado discutían acaloradamente en susurro. Ana se levantó con las piernas temblorosas y se acercó a su madre. Valeria la abrazó. Mamá, Ana no podía hablar. Las lágrimas la ahogaban. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste? Había que hacerlo todo bien, respondió Valeria en voz baja. Recopilar pruebas que no se pudieran refutar. Si te lo hubiera dicho antes, Pérez podría haber destruido las pruebas, intimidado a los testigos. Perdóname, hija, por haberte hecho pasar por esto sola. Ana se abrazó a su madre, dejando por fin que las lágrimas fluyeran libremente. Por primera vez en 2 meses, sintió esperanza. La hora se hizo eterna. Ana y su madre estaban sentadas en el pasillo, en un banco duro. Valeria sostenía la mano de su hija, acariciándole los dedos de vez en cuando. Apenas hablaban. Las palabras sobraban. Enfrente, junto a la ventana, estaban Constantino Pérez y su abogado. El jefe de cirugía fumaba nerviosamente, a pesar de la señal de prohibido en la pared. Campos le decía algo, gesticulando, pero Pérez solo negaba con la cabeza. Su autoconfianza se había esfumado, su rostro estaba demacrado, le temblaban las manos. Igor, el abogado de Ana, se acercó a ellas. Señora Martínez, es increíble, dijo en voz baja. Ha hecho un trabajo colosal. Ni siquiera imaginaba que se pudieran reunir tantas pruebas. Cuando se trata de tu hijo, eres capaz de muchas cosas, respondió Valeria. Sabía que Ana no era culpable. Solo había que demostrarlo. ¿Cómo dio con esos testigos? Todos tenían miedo de hablar. Les garanticé protección, explicó Valeria. Utilicé mis atribuciones como presidenta de la comisión. Les prometí que nadie perdería su trabajo por decir la verdad. Y hablaron. Resultó que muchos llevaban tiempo queriendo contar lo que pasaba en el hospital, pero no se atrevían. Ana escuchaba y aún no podía creerlo. Hacía 3 semanas, había llamado a su madre, llorando por teléfono, diciendo que todo estaba perdido.
y su madre la había escuchado con calma y se había puesto manos a la obra. No con grandes promesas ni consuelos, sino con hechos. La viuda del señor Gutiérrez estaba sentada un poco más lejos con su hija. Ya no lloraba, solo miraba al vacío. Ana se encontró con su mirada, y la anciana apartó la vista rápidamente. En sus ojos se vislumbró algo, desconcierto, duda. Exactamente una hora después, la puerta de la sala de deliberaciones se abrió. Un agente judicial salió al pasillo. Se ruega a todos que entren en la sala. El juez está listo para anunciar la decisión. Todos se dirigieron hacia la puerta. Ana se levantó. Sentía las piernas de plomo. Valeria la cogió del brazo. Todo irá bien. Hija, le susurró. La sala se llenó rápidamente. Todos ocuparon sus asientos. Constantino Pérez estaba sentado, encorvado. Ya no miraba a los lados. El juez entró y todos se pusieron en pie. «Pueden sentarse», dijo, y se sentó él mismo tras el alto estrado. Delante de él estaba la gruesa carpeta con los documentos que había traído Valeria. El juez se puso las gafas y cogió una hoja con nota. Tras examinar los autos del caso y las pruebas adicionales presentadas por la ciudadana Valeria Martínez Soto, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. En la sala se hizo un silencio absoluto. En primer lugar, el peritaje del protocolo de la operación del 12 de septiembre ha establecido que se realizaron modificaciones post factum. Las anotaciones sobre las infracciones supuestamente cometidas por la enfermera Ana García Martínez fueron añadidas posteriormente con otra tinta, con la caligrafía del jefe de cirugía Constantino Pérez Robles. Esto constituye una falsificación de un documento médico oficial. Constantino Pérez se encogió en su asiento. En segundo lugar, las declaraciones de los testigos prestadas durante la sesión de hoy contradicen las declaraciones recogidas por la Comisión Regional durante su investigación independiente. La anestesista, la doctora Sierra Cruz, ha admitido haber prestado falso testimonio bajo la presión del jefe de cirugía, por temor a perder su puesto de trabajo. Marina Sierra, que estaba sentada en la sala, bajó la cabeza. En tercer lugar, se han presentado pruebas de que el jefe de cirugía, el doctor Pérez Robles, se encontraba el día de la operación en un estado incompatible con la realización de intervenciones quirúrgicas. El consumo de fármacos en dosis superiores a las terapéuticas pudo provocar una alteración de la coordinación y una disminución de la concentración. El juez pasó la página. En cuarto lugar, los materiales de la investigación contienen datos sobre 5 casos análogos en los últimos 2 años, en los que, en circunstancias similares, se acusó a enfermeras de negligencia, aunque los informes periciales apuntan a errores médicos cometidos por el propio doctor Pérez. Constantino Pérez se puso aún más pálido. Su abogado tomaba notas apresuradamente. Sobre la base de las pruebas presentadas, el tribunal concluye que la enfermera Ana García Martínez no cometió los actos que pudieron haber causado la muerte del paciente Miguel Gutiérrez Sánchez. La dosis del fármaco fue calculada correctamente. Los instrumentos se entregaron cumpliendo los requisitos de esterilidad. La causa de la muerte del paciente fue un error médico cometido por el jefe de cirugía, el doctor Pérez Robles. El juez levantó la vista y miró a Pérez. En consecuencia, se archiva la causa contra Ana García Martínez por falta de hechos constitutivos de delito. La demanda del jefe de cirugía, el doctor Pérez Robles, y de la viuda, la señora Sánchez, se desestima en su totalidad. Ana no comprendió de inmediato lo que había oído. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Además, continuó el juez, los autos del caso se remitirán a la Fiscalía para que investigue las actuaciones del jefe de cirugía, el doctor Pérez Robles, por presunta negligencia, falsificación de documentos y abuso reiterado de sus funciones. Hasta que concluya la investigación, el doctor Pérez Robles queda suspendido de su cargo como jefe de cirugía. En la sala estallaron los aplausos. Varias personas se pusieron en pie. El juez golpeó con el mazo. Por favor, mantengan el orden. Se levanta la sesión. Se levantó y se fue. Ana estaba sentada, incapaz de moverse. Todo había terminado. La pesadilla que había durado 2 meses por fin había acabado. Valeria abrazó a su hija y la estrechó contra sí. ¿Ya está? Hija, ahora eres libre. Ana rompió a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía parar. Lágrimas de alivio, de alegría, de liberación. Igor se acercó a ellas, sonriendo de oreja a oreja. Enhorabuena. Es una victoria total e incondicional. La gente de la sala se les acercaba. Alguien le estrechaba la mano, otro le daba una palmada en el hombro. Incluso rostros desconocidos, los que habían venido a otras vistas y habían sido testigos casuales de este proceso.
Constantino Pérez estaba sentado, con la cabeza entre las manos. Su abogado recogía los papeles, con el rostro sombrío. Habían perdido por goleada. La viuda del señor Gutiérrez se levantó lentamente. Su hija la ayudó a incorporarse. La anciana se acercó a Ana y se detuvo frente a ella. Ana se tensó, sin saber qué esperar. «Perdóneme», dijo Ludmila en voz baja. Yo no lo sabía. Él me dijo que usted era la culpable, y le creí. Quería que alguien respondiera por la muerte de mi Miguel. Y la voz se le quebró. Ana se levantó y tomó la mano de la anciana. «La entiendo», dijo. «Entiendo su dolor. Siento mucho que las cosas hayan salido así. Siento no haber podido salvar a su marido». La viuda asintió y se secó las lágrimas con un pañuelo. Era un buen hombre. No merecía una muerte así. No la merecía, asintió Ana. Y ahora el culpable recibirá su castigo. Ludmila volvió a asentir y se fue, apoyada en el brazo de su hija. Constantino Pérez se levantó y se dirigió a la salida. Al pasar junto a Ana, se detuvo y la miró con odio. «De todos modos, no volverás a la medicina, Siseo. Me encargaré de ello». «Usted ya no puede hacer nada», respondió Valeria con calma. «Tendrá que responder por sus delitos, y yo me encargaré personalmente de que no vuelva a coger un bisturí en su vida». Pérez hizo una mueca. Quiso decir algo, pero su abogado lo cogió del brazo y lo arrastró hacia la salida. La sala se fue vaciando poco a poco. Ana todavía no podía asimilar del todo lo que había pasado. Era libre, su nombre estaba limpio. Podía seguir viviendo. «Mamá», dijo, cuando se quedaron casi solas, «¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has encontrado a toda esa gente? ¿Cómo los has convencido para que hablaran?» Valeria sonrió, cansada. «Solo hacía mi trabajo, hija. Cuando me llamaste hace 3 semanas, supe que algo no cuadraba. Tú no podías cometer esos errores. Te conozco. Siempre has sido responsable, atenta». Eso significaba que alguien estaba mintiendo. Sacó una botella de agua del bolso y bebió unos sorbos. «Empecé por los archivos del hospital, solicité todos los protocolos de operaciones de los últimos 2 años, los estudié uno por uno, y vi un patrón. Con Pérez, la mortalidad era más alta que con otros cirujanos, y las culpables siempre resultaban ser las enfermeras. Y encontraste a las que despidieron». «Sí, no fue fácil. Una se había mudado a otra ciudad, otra había dejado la medicina por completo. Pero las encontré. Hablé con ellas. Me contaron lo mismo que te pasó a ti». Pérez les endosaba su culpa. Falsificaba documentos, las intimidaba. Ana escuchaba, sin poder apartar la vista de su madre. Valeria parecía agotada. 3 semanas de investigación, noches sin dormir, luchando contra el sistema. Y todo por su hija. «El peritaje caligráfico lo encargué de forma privada», continuó Valeria. «El experto lo confirmó. Las correcciones en el protocolo se hicieron después, con otra caligrafía. Esa fue la prueba clave. ¿Y los testigos? Tenían miedo de hablar. Les di garantías, por escrito, de parte de la comisión. Les prometí que su trabajo estaba protegido, que Pérez no podría despedirlo. Y se decidieron. La celadora Zenaida contó lo del sedante. Silvia, del quirófano de al lado, lo del extraño comportamiento de Pérez. Marina Sierra aceptó dar una nueva declaración. Valeria cerró los ojos un instante. Fue una carrera contrarreloj. Tenía que llegar a tiempo para el juicio. Reunirlo todo, formalizarlo, certificarlo. Trabajé por las noches, llamé a la gente, los convencí, les rogué. Los últimos documentos los recibí anoche mismo. Mamá, Ana la abrazó. «Gracias. No sé qué habría hecho sin ti». «Eres mi hija», respondió Valeria sin más. «No podía permitir que destruyeran tu vida por la mentira de otro». Salieron juntas del juzgado. En la calle lloviznaba, pero a Ana le parecía que brillaba el sol. Respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo. Igor las alcanzó en la salida. «Señora Martínez». «Ana, quiero felicitarlas de nuevo. Ha sido un trabajo brillante. He aprendido mucho hoy». «Gracias, Igor». Ana le estrechó la mano. «Tú también te esforzaste». El joven abogado sonrió, aunque era evidente que la victoria no se debía a sus esfuerzos. «¿Qué van a hacer ahora?», preguntó. «No lo sé», admitió Ana. «Supongo que intentaré volver a la medicina. Si me aceptan». «Te aceptarán», dijo Valeria con firmeza. «Ahora tienes una sentencia judicial que te exculpa de todos los cargos. Tu reputación está restaurada». Se despidieron de Igor y se dirigieron a la parada del autobús. Ana caminaba junto a su madre, cogida de su mano. Normalmente le daban vergüenza esas muestras de afecto en público, pero ahora no importaba. «Mamá, ¿y qué pasará con Pérez?» «La fiscalía abrirá una investigación», respondió Valeria. «Si se confirman todos los hechos, y se confirmarán, le espera un proceso penal. Negligencia con resultado de muerte, falsificación de documentos, abuso de poder».
Son delitos graves. Irá a la cárcel o quizás le caiga una condena condicional con inhabilitación para ejercer la medicina. En cualquier caso, su carrera ha terminado. Ana asintió. No sentía pena por él. Ese hombre había destrozado las vidas de varios jóvenes profesionales, había matado a pacientes con sus errores y sus mentiras. Merecía un castigo. El autobús llegó rápido. Se sentaron junto a la ventana y Ana apoyó la cabeza en el hombro de su madre. «Sabes», dijo en voz baja. «Hubo momentos en los que quise dejarlo todo. Admitir la culpa, con tal de que acabara rápido. Lo sé, hija. Pero tú siempre decías, si tienes razón, tienes que luchar hasta el final. Y luchaste». Valeria le acarició la cabeza. «No te derrumbaste, no te rendiste. Estoy orgullosa de ti». A Ana se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Un mes después, la vida empezó a encarrilarse. La fiscalía abrió una causa penal contra Pérez. Fue suspendido de todos sus cargos y se le retiró la licencia temporalmente. Una nueva directora se hizo cargo del hospital. Una mujer de unos 50 años, estricta pero justa. Ana recibió una carta de ella con una oferta para volver a trabajar. No solo para volver, sino para dirigir la formación de las nuevas enfermeras, para convertirse en mentora. Estaba sentada en la cocina, releyendo la carta por quinta vez. «Bueno, ¿qué? ¿Aceptas la oferta?», preguntó Valeria, sirviendo el té. «Tengo miedo», admitió Ana. «¿Y si algo vuelve a salir mal?». «Nada saldrá mal», dijo su madre con firmeza. «Ahora las cosas son diferentes allí. ¿Y tú tienes más experiencia? Eres más sabia. Sabes cómo protegerte a ti misma y a los demás». Ana asintió. Su madre tenía razón. No se puede tener miedo a vivir. Al día siguiente, fue al hospital. El mismo edificio, los mismos pasillos, el mismo olor a antiséptico. Pero el ambiente había cambiado. La gente sonreía, la saludaba. Marina Sierra, la anestesista, se le acercó en el pasillo. «Ana, perdóname», dijo. «Me acobardé en el juicio. Tenía miedo de perder el trabajo». «La entiendo», respondió Ana. «No fue la única, pero luego lo arreglé todo. Di un testimonio veraz para la comisión». «Lo sé. Gracias». La nueva directora, Elena Viktorovna, recibió a Ana en su despacho. «Me alegro de verla de nuevo en nuestro equipo», dijo. «He estudiado su caso. Lo que le pasó es inadmisible. Le prometo que, conmigo, algo así no volverá a ocurrir. Gracias por su confianza». Ana se sintió conmovida. «Es usted una profesional joven, pero con una experiencia considerable. Y no solo profesional, sino vital. Creo que podrá enseñar mucho a nuestras nuevas enfermeras, no solo la técnica del trabajo, sino también a defender sus derechos, a no tener miedo de decir la verdad». Ana empezó a trabajar una semana después. El primer día fue emocionante. Se puso el uniforme, entró en el conocido quirófano y por un momento la invadieron los recuerdos. Pero se sobrepuso, respiró hondo y se puso a trabajar. Tenía a su cargo a 3 chicas jóvenes que acababan de terminar la escuela de enfermería. Ana no solo les enseñaba a pasar los instrumentos correctamente y a calcular las dosis, sino también a mostrarse seguras, a no tener miedo de hacer preguntas, a registrar cualquier irregularidad. «Recuerden», les decía, «tienen derecho a tener voz. Si ven que algo va mal, díganlo. No teman a los médicos, no teman a los jefes. Su trabajo es proteger al paciente. Y a ustedes mismas». Las chicas escuchaban con atención, tomando notas. Conocían la historia de Ana. Se había convertido en una leyenda en el hospital. La enfermera que se había enfrentado al sistema. Valeria venía a visitar a su hija todos los fines de semana. Se sentaban en la misma cocina, tomaban té, hablaban. Ahora, sin miedo, sin ansiedad. Simplemente, una madre y una hija que habían superado una prueba y se habían unido aún más. «Estoy orgullosa de ti», decía Valeria. «Has vuelto. No te has roto. ¿Ha sido gracias a ti, mamá? Si no fuera por ti». «No», la interrumpió Valeria. «Ha sido gracias a ti misma. Yo solo ayudé. Pero la decisión de luchar fue tuya». Constantino Pérez fue condenado a 3 años de prisión, con suspensión de la pena, y a 5 años de inhabilitación para ejercer la medicina. El tribunal lo declaró culpable de negligencia y falsificación de documento. Su nombre fue borrado de la lista de médicos de honor de la región. Le anularon todos los premios. Ana se enteró por las noticias. No sintió regocijo, solo alivio. Se había hecho justicia. Tarde, pero se había hecho. Pasó medio año. Ana se había asentado firmemente, trabajaba con gusto. Hizo amigos en el equipo. La respetaban. Un día, se le acercó una enfermera mayor, Tamara, que llevaba 30 años trabajando en el hospital. «Gracias, niña», le dijo.
Hiciste lo que nosotros no nos atrevimos a hacer durante años. Detuviste a ese hombre. No fui yo, negó Ana con la cabeza. Fue mi madre. No, fueron las dos. Y me alegro de que haya gente así en nuestra profesión. Ana sonrió. Sí, en su profesión había todo tipo de gente. Había gente como Pérez, que solo pensaba en sí misma. Pero también había gente como su madre, como ella, como sus nuevas pupilas. Aquellos que habían llegado a la medicina por la gente, para ayudar, para salvar vidas. Y mientras existieran personas así, todo iría bien. Gracias por escuchar la historia.